Buenos días, casi buenas tardes ya, compañeros y compañeras. Intentaré ser breve y, por lo tanto, pido un poco de comprensión porque sintetizar los conceptos y, por tanto, los debates históricos de la izquierda en 2 párrafos era complicado, pero hacerlo en 5 minutos es casi imposible. En cualquier caso, tenemos que empezar diciendo que nosotros no inventamos absolutamente nada. Si acaso, intentamos armonizar teórica y estratégicamente aquello que venimos diciendo durante toda la vida, es decir, aquello de que las instituciones son un medio, no son un fin en sí mismo, tenemos que construir contrapoderes sociales, etcétera. En el fondo del debate sobre la organización y, en este caso, sobre el movimiento político-social, siempre late una pugna entre 2 visiones distintas dentro de la izquierda de lo que es la política. Por una parte está una visión más institucionalista, que en última instancia entiende el Estado como un conjunto de cosas que se cogen o se toman, y por otra parte están quienes entendemos que en última instancia la política no es otra cosa que una lucha permanente por la hegemonía y que por tanto el Estado no es solo lo que se entiende como sociedad política, el conjunto de instituciones administrativas, coercitivas, etcétera, sino que es eso, pero relacionado de manera dialéctica y compleja con la sociedad civil. Partiendo de esta visión, nosotros nos marcamos precisamente como objetivo la construcción de un bloque histórico. El objetivo no es ganar las elecciones, sino la construcción de un bloque histórico, y aquí es donde entra precisamente el movimiento político-social como instrumento. Un movimiento político-social que articule sociedad civil y que sea capaz de extender la lucha política y cultural en todos los ámbitos de la sociedad civil. ¿Y qué es la sociedad civil? Pues todos y cada uno de los espacios en los cuales normalmente de manera espontánea y aparentemente neutral se reproduce consenso e ideología. Algunos ejemplos que siempre ponemos aquí, mitad en broma, pero que en realidad son en serio: el bar, el gimnasio, como dice Isma, o el propio YouTube, como dice mi hombre Alejo. Y es aquí precisamente donde entra la estrategia de empezar a construir desde ya en la sociedad capitalista, a día de hoy, el bosquejo de la nueva sociedad socialista. Porque, desgraciadamente, los revolucionarios, la gente de izquierdas que aspiramos a cambiar la sociedad, no elegimos ni el contexto, ni las herramientas, ni el material con el cual nosotros trabajamos en esa construcción de una nueva sociedad. Por lo tanto, desde ya, dentro de la sociedad civil, empezamos a construir de manera compleja, dialéctica y, por supuesto, con limitaciones, el bosquejo y el boceto de esa nueva sociedad socialista a la que aspiramos. El movimiento político-social no representa a la clase trabajadora. El movimiento político-social no representa a los intereses de la clase trabajadora. El movimiento político-social es una parte de la clase trabajadora organizada, o incluso en términos más nuestros, es una facción de la clase trabajadora organizada que a su vez se inserta dentro de un bloque político-social mucho más amplio, en el que, claro que sí, está compuesto y forman parte tanto clases sociales y grupos sociales, porque el bloque, por definición, es interclasista, y que nadie se asuste porque el bloque siempre ha sido interclasista y la alianza entre el proletariado industrial y el campesinado pobre ya es interclasista. Distintas clases sociales y las distintas expresiones políticas de esas clases sociales. Nuestra tarea es convertir ese bloque político-social en bloque histórico, es decir, en bloque dirigente, es decir, en bloque hegemónico. Por lo tanto, partimos de ese análisis del bloque político-social y del bloque histórico. Primero, como hemos dicho, una alianza social, la organización política, las expresiones políticas, y aquí ya tenemos la tercera dimensión, el tercer elemento, que sería la cultura política. A esa alianza social, a esa organización política, debemos dotarnos de una cultura política en el sentido amplio, de una reforma moral e intelectual, de una visión del mundo, que al final en eso se concreta la hegemonía, de una visión del mundo, 4 minutos, de la vida y de las cosas. Y en último término, si realmente somos capaces de construir ese bloque histórico, seremos capaces de dotarnos de una nueva institucionalidad acorde a ese nuevo contexto y a esa nueva correlación de fuerzas. Por ejemplo, y súper rápido, un ejemplo contrario de bloque histórico que es muy fácil de entender. El IBEX 35 forma parte del bloque histórico de poder. El bipartidismo ha sido históricamente la expresión más o menos plural de ese bloque de poder. La ideología neoliberal
con los tintes de los cuales todavía no somos capaces de desprendernos de franquismo sociológico, forma parte de la cultura del bloque de poder. Y, por último, un ejemplo súper concreto que, además, me dirijo a Mesa porque creo que con buen juicio lo puso el otro día: el Consejo General del Poder Judicial es puro bloque de poder. Resumiendo y sintetizando de manera brevísima, entender que el objetivo no es ganar las elecciones, sino que el objetivo es la construcción del bloque histórico, nos lleva a dar la batalla de manera integral en todos los frentes. Y esto es importantísimo. Y acabo haciendo una mención, perdona Lola, a lo que decía precisamente Isma. Un movimiento político-social debe convertirse en un intelectual colectivo y desprenderse de esa jerarquía heredada a su vez de las organizaciones eclesiásticas que divide entre dirigentes supuestamente sabios y dirigidos supuestamente simples. Debemos romper con esa separación, y no solo es que vosotros sois y debéis ejercer de dirigentes, sino que debemos ir cada uno a nuestra asamblea y convertir a cada uno de nuestros militantes en dirigentes. Cuando seamos capaces de hacer eso, estaremos efectivamente en un movimiento político y social. Perdona, Lola, si me he extendido.